les comento algunas cosas. Este sábado es el test de lectura de la unidad 1. Recuerden que es obligatorio, no es eliminatorio, como ha sido anteriormente, no el año pasado, sino el anterior. Pero es obligatorio, o sea que ese día, entre las 5 y las 6 de la tarde, todos deben intentar estar cómodos para poder entrar y hacerlo en 15 minutos, porque en 15 minutos esta posibilidad tiene ese límite y se termina. Profe, pregunta. Sí. En el AU24, cuando yo me fijé donde dice la autoevaluación, aparece dice unidad 1 y unidad 2. Sí, ayer hubo una equivocación, pero ya está. Ah, listo. Solamente la unidad 1. Lo que pasa que como trabajamos solamente 5 personas en la cátedra y atendemos muchas cosas, bueno, de vez en cuando cometemos algún error, y bueno, pero es solamente de la unidad 1, si las distintas comisiones todavía no terminamos de dar la unidad 2. Entonces, cuando terminemos de dar la unidad 2, va a ser consecuentemente el test de la unidad 2. Entonces, este test les doy ciertas pistas, digamos, ¿no? Para realizarlo. Primero es múltiple choice. Entonces, van a tener entre 3 y 4 posibilidades para marcar la opción correcta o incorrecta. Fíjense de leer bien la consigna, porque hay veces que la consigna pide que marquen la opción correcta y otras veces la incorrecta. O también en algunos momentos dice verdadera o falsa. Así que lean atentamente, porque muchos errores muchas veces están ligados con eso, que no leen bien la consigna y tal vez cuando les están pidiendo la incorrecta, marcan la correcta. Bueno, requiere de una lectura con más detalle, porque al ser múltiple choice, el modo de hacer este tipo de evaluaciones es que muchas veces las respuestas son similares. Entonces, atiendan, por favor, y lean atentamente, por ende tienen que tener una lectura un poco más profunda y detallada. Todo esto que van construyendo les va a permitir también tener un examen que no les cueste tanto el examen, porque recuerden que luego en el examen lo que tienen que hacer es relacionar autores. Entonces, el test de lectura les va a preguntar por autor y dentro de esos autores le va a pedir la opción correcta o incorrecta de 4 alternativas posibles. Son 10 preguntas y las tienen que hacer en 15 minutos. ¿Por qué en 15 minutos? Porque, bueno, la idea es que no se copien. Entonces, todas estas cuestiones evaluativas lo que tienen es esa limitación de horario, lamentablemente, bueno, por este tipo de cosas. Así que, bueno, el test de lectura es el sábado 10 de abril entre las 5 y las 6 de la tarde, y dura 15 minutos, son 10 preguntas, y esa nota va conformando un concepto, ¿no? Y va a ser parte de la nota final. Por ende, bueno, atiendan por favor estas cuestiones de los test de lectura. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Veo que hay gente en sala de espera. Bueno, hay alumnos que no pudieron exponer por diferentes inconvenientes en los grupos. Como esta nota, digamos, de exposición la tienen que tener todos. Después vamos a ver, cuando terminemos esta primera ronda de conformación de exposición grupal, vamos a ver antes del parcial que todos tengan la opción de poder exponer. Entonces, bueno, estamos pensando con la cátedra de ver algunos que no pudieron rendir de cada grupo y conformar por esa vez solamente una exposición grupal, pero después volver a sus grupos. Bueno, lo veremos en su momento. Por ahora, hoy tienen que exponer, si mal no anoté, el grupo 5
Argenti y Aznar, que refiere al texto de Durkheim, y el grupo 6, Freund, que es el comentador de Weber. Recuerden que el grupo 7 y el grupo 8 deben exponer el martes 13, Bottomore, el grupo 7, y el grupo 8, Giddens. Fíjense los que van a exponer Giddens, que justamente ese texto hace un recorrido por todas las perspectivas teóricas clásicas, las más renombradas. Bueno, intenten hacer un cuadro comparativo, algo que les sirva en el momento de poder comparar y ver cuáles son los conceptos centrales de estas perspectivas. Vamos a ver de poder desarrollarlo con esa perspectiva. Bueno, vamos con el grupo entonces 5, con Argenti y Aznar. Sí, profe, ¿me permitís compartir, por favor? Sí. Gracias. Bueno, los que exponen, recuerden tener la camarita prendida. Bueno, entonces, grupo 5, Ariana Curvo Díaz. Ariana está, ¿no? Ariana es la que le pedía que ponga el... Sí, profe. Es Cuervo igual. ¿Cómo? Cuervo Díaz. Cuervo. Cuervo Díaz, sí. Marco Panela. Espérenme un segundito. Entonces, Marco Panela, ¿está? Sí, estoy acá. Francisco Balsacci. Sí, profe, acá. Ramiro Mullín, así se pronuncia. Sí, profe, acá. Cristian es el nombre, ¿no? Sí. Cristian Dubán Obando Urlando, ¿es? Hurtado. Ah. Fíjense luego de modificar el apellido en el Power. Sí, profe. Facundo Lavela. Acá, profe. Regina Basallo, sí. Y Paz Sufriategui. Acá estoy. Bueno, perfecto. Comiencen cuando quieran. Bien, arranco yo dando la biografía de Argenti Nélida Ester. Es una licenciada en Sociología que estudió en la Universidad de Buenos Aires y también realizó cursos de especialización en Estados Unidos y Europa. En su carrera académica y también profesional se ha especializado en 3 áreas, que es la metodología de la investigación social, la opinión pública y los estudios de género. Trabajó como profesora en varias universidades, en una de ellas la Nacional de Comahue, la de Venezuela, y también en la carrera de Ciencias Políticas como investigadora del Instituto de las Investigaciones Gino Germani. También se desempeñó en todo lo que eran los posgrados
tanto en la sociología como en las carreras de ciencias políticas. Fue autora del libro de la actualidad del pensamiento sociopolítico, en colaboración con Luis Aznar, y también fue autora del libro Situación de la mujer en la sociedad argentina. Pero ha contribuido en varios libros, tanto del país como también en el exterior. Después el otro autor es Luis Aznar Fernández, que nació el 15 de mayo de 1954 en España, en la ciudad de León. Desde mediados de los años 70 se especializaba como un funcionario y desde el 2011 está en la plaza como auxiliar en servicios especiales en el Archivo Histórico Provincial de León, la ciudad en la que nació. Fue secretario en la Comisión de Reglamento, portavoz en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Se basaba más o menos en las ciencias políticas, fue de lo que más trabajó. Después el contexto en el que fue presentada la obra fue en el año 1997, y en 1997 en Argentina era una lucha contra la impunidad lo que se estaba viviendo, que a partir ya desde el año 1996 se recordó los 20 años del golpe de Estado que había en el 76, y se hablaba de que la sociedad argentina eso influyó mucho en la escena política, y ya en Argentina se hablaba de que la sociedad no olvidaba ni perdonaba el terrorismo que tenía el Estado. Esos últimos años fueron en los que se expresó a través de muchas manifestaciones y todo, un gran reclamo para poder ponerle fin al castigo por las violaciones de los derechos humanos. Muy bien, antes de continuar, para hacerlo un poco y con esa justa finalidad, ¿no? A ver, ¿por qué te parece, Paz, que es importante indagar en la biografía de los autores? ¿Qué es lo que nos puede decir? Para mí más... Sí. Sí. No, para mí más que nada porque también entender qué se estaba viviendo tanto en el país y cómo eran ellos para tener su opinión, entender de dónde partían lo que opinaban. Bien, ¿alguien quiere agregar algo con respecto a indagar acerca de los autores, el contexto, las perspectivas desde las cuales miran y estudian las cosas? ¿Con qué tiene que ver de todo esto que nosotros venimos viendo, ¿no? Como para empezar a conectar con las unidades, los autores y demás. También porque lo que se vivía en 1997 no es lo mismo que se vivía hoy. Exactamente, ¿no? Son distintas realidades, pasaban en la historia, pasaron demasiadas cosas que hoy en día no pasa, como por ejemplo esa intervención del Estado y el golpe de Estado no lo tenemos ahora. Exactamente. Se entienden también las conductas y los pensamientos de cada uno, por eso es importante. Claro, más allá que estemos dentro de una perspectiva científica, esto que venimos viendo, ¿no? Del investigador, del campo, de la perspectiva, del paradigma desde el cual mira un investigador las cosas con su equipo es muy importante. Y también el periodo que atraviesa. Fíjense que estos autores han atravesado la dictadura militar y obviamente esa impronta, esa forma de estudiar, de ver, de indagar acerca de las cosas, obviamente tiene una mirada profunda que indica toda una historicidad que tal vez un investigador más joven no la tiene, ¿no? Por esa perspectiva y ese contexto histórico en el cual fue formado. Pero bueno, es importante siempre ver tanto los contextos en los cuales estudiaron, los contextos en los cuales escribieron y las perspectivas que hacen a cada investigador para conocer su obra. Igualmente estos tanto Argenti como Aznar son grandes investigadores que han profundizado acerca de la investigación social fundamentalmente, pero son comentadores de este autor tan importante que es un clásico. Entonces, a partir de esa perspectiva, van a ver a Durkheim. Sí. Yo voy a poner el primer tema, que es el hecho social, que para Durkheim es el objeto del estudio de la sociología, y que para definirlo se basa en dos principales características. Uno es la exterioridad del individuo, es decir, que es la exterioridad de los hechos sociales con respecto a las conciencias individuales.
Esta característica diferencia de lo que es el hecho social a los fenómenos psíquicos. Y por otro lado, es este poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se les ha impuesto a todos los individuos, quieranlo o no. Se manifiesta o se reconoce a través de que trae consigo mismo una sanción o provoca una resistencia que se opone a los individuos que tiendan a violarla. De ahí entonces nace la definición del hecho social, que es toda manera de hacer fijada o no, susceptible de ejercer una coacción externa con respecto al individuo. O dicho de otra forma, que es general en la existencia de una sociedad dada, conservando una existencia propia, independiente de las conciencias, de las manifestaciones individuales. De esta última característica tiene bien importancia debido a que este poder coercitivo se manifiesta a través de la estructura institucional de la sociedad, que para Durkheim el tema de la institucionalidad es como la sociología es el estudio de las instituciones y que esta coacción a manifestarse a través de la estructura institucional de la sociedad, que son todas las creencias y formas de conducta que son instituidas por la colectividad, como por ejemplo el Estado, el derecho de propiedad, el derecho el de pena, el de contrato, que son todas ligadas a las formas de la costumbre, la norma y las leyes, que son las que definen los límites del comportamiento social posible. Ahora pasamos al positivismo. Bueno, esperen un segundito porque esta diapositiva es fundamental y justamente de lo que trata es del concepto central, ¿no? De este objeto de estudio de Durkheim, que es el hecho social. Y muchas veces todas estas palabras son confusas, tienen un margen muy abstracto, entonces hay que intentar traerlo a nuestra vida, a lo cotidiano, para poder comprenderlo mejor. Entonces, fíjense, vamos a ver, Durkheim es un clásico de la sociología y la vez pasada nosotros lo que estuvimos viendo es estas etapas dentro de la secularización de los diferentes saberes, y dentro de esas 3 etapas, ¿no? Donde primero estaba esa cuestión de las primeras ciencias que intentaban organizar los estados, después entender acerca de lo económico, y esta tercera instancia que habla de la ciencia social, como es la sociología. Entonces, este hecho social que habla Durkheim, ¿en qué contexto es interpretado? ¿Cuál es la pregunta que se hace Durkheim en este contexto que es propio de un contexto de crisis? ¿Y por qué habla de hecho social en cuanto cosa? ¿A qué hace reminiscencia? Digamos, ¿cuáles son los métodos que trae para sí las ciencias sociales? A todos, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el cual está escribiendo Durkheim? Y el contexto de la Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Era una Europa difícil, mucha guerra en la formación de lo que era Alemania, en la caída del Imperio Austríaco, que puede ser... Fundamentalmente con que lo resaltamos la clase pasada y que es el inicio de estas 2 cuestiones históricas tan fuertes que comienzan... La revolución industrial, profe, ¿no? Claro, la revolución industrial que se inicia en... ¿qué país? Inglaterra. En Inglaterra, ¿no? ¿Y qué otra revolución acompaña? Porque esa vendría a ser como la revolución económica. Ahora, la otra revolución, digamos, ¿cuál es? La Revolución Francesa, que ocurrió a fin del siglo XVIII. Bueno, esas 2 revoluciones es como que están latentes, y este es el contexto en el cual va a estudiar Durkheim. Se produce un cambio absoluto que nos cuesta hasta pensarlo. Nosotros estamos tan lejanos a eso, pero sin embargo tenemos vestigios
de esas dos revoluciones, ¿no? Que marcan el comienzo de determinados derechos y un nuevo mundo. Acá empieza el mundo actual, digamos, porque antes, digamos, con anterioridad, ¿cómo era ese mundo? ¿En qué estaba basado? ¿Cómo eran las relaciones? ¿Qué es lo que acá se asienta profundamente? Las funciones, profe. O sea, al haber una nueva forma de trabajo, digamos, es donde surge la división. Entonces había que delimitar la función de cada uno. Y Bien. antes estaba dado por la descendencia, si mal no recuerdo. Claro, entonces, todo esto se trastoca, ¿no? En orden político, social, económico, empieza como profundamente a enraizarse el sistema capitalista. Anteriormente recuerden que muchos años atrás estaba el feudalismo, había otra visión con respecto al mundo marcado en la religión. Acá ya es el inicio de la ciencia, que tiene años, pero todavía no están arraigadas estas ciencias sociales. Fíjense que el imperativo, la metodología, el objeto de estudio, para conformarlo, utiliza las metodologías de las ciencias naturales. Detrás de todo esto, como el hecho social como cosa, o sea, detrás de esta preocupación de Durkheim de, uy, qué lío, vamos a llamarlo de otra manera, qué lío que hay en la sociedad, que las solidaridades se están rompiendo, como decía Ramiro, por el tema de las funciones y la división del trabajo, que cada vez es más compleja, ¿no? Entonces, está sucediendo cosas que presentan una gran crisis social, económica y demás. Y él contesta como investigador del lado de conservar ese orden. No viene a patear el tablero, como lo va a hacer Marx, por ejemplo, que va a decir, la sociedad es conflicto, acá hay puja de intereses. Bueno, esto no habla Durkheim. Durkheim va a decir que bueno, que te tenés que adaptar a las condiciones del lugar y que la persona que va a ser feliz va a ser la que acate el lugar que le toca en la sociedad. Y bueno, entonces esta cuestión de las solidaridades, del no conflicto, acá no se presenta el conflicto. El conflicto lo va a traer Marx a la mesa, por eso Marx es el amado y odiado, digamos, ¿no? Porque bueno, manifiesta una realidad, da soluciones que a muchos no les gusta, pero bueno, presenta la sociedad conflictiva. Acá Durkheim está presentando las situaciones que suceden en la sociedad como cosas. Son cosas a observar, a experimentar, porque venimos del modelo de las ciencias naturales. ¿Y cuáles son esas cosas? Es la sociedad que constriñe al individuo, la sociedad como estructura. Acá hay una diferenciación que se da en todos los autores de la sociología, que está lo estructural por encima del hombre y la agencia, mis libertades, lo que yo puedo hacer. Bueno, acá va a haber dos posicionamientos distintos. El de Durkheim, de la estructura sobre el individuo, la sanción, el derecho, el Estado, ¿no? Todo eso que limita la conducta de los individuos. Y Weber, que lo vamos a ver luego, va a partir de la agencia, de la acción social, pero la acción social en cuanto que contiene también a la sociedad. Bueno, digo para los demás que están escuchando y que sea un poco más dinámica la clase y poder entender, ¿no? Bien, ahora vengo yo, lo cual este pensador estableció las bases y fundamentos de la sociología como ciencia y es un representante, según los autores Argenti y Aznar, de una corriente crítica del positivismo, que él también originó, ¿no? Como todos los autores presentados en esta obra que se nombra Conte y Spencer, comparten la afirmación de lo real, lo cual quiere decir que los hechos sociales se pueden reconocer por una existencia real o como cosa material, lo cual están establecidos mediante un método científico que sería el de las ciencias naturales, luego la importancia de la ciencia como único saber legítimo posible, la creencia de la existencia de un orden natural en las relaciones sociales
y la necesidad de centrarse en los fenómenos que pueden experimentarse a través de la perspectiva práctica y utilitaria. A su vez, Durkheim estableció construir un modelo de sociedad diferente al de Marx, el cual se basaba en los conceptos de solidaridad orgánica, integración y cooperación, excluyendo las clases sociales, la totalidad, los problemas del poder político y del conflicto, los cuales sí consideraba Marx. Este pensador le otorga importancia a la constitución del medio social, aquel que él considera como un determinante de la evolución colectiva, que se relaciona con el concepto de función social, donde estos fenómenos, en términos de relación de causa y efecto, bueno, se relaciona con el concepto de función social, lo que lleva al análisis, digamos, de las necesidades de un organismo social. El instrumento metodológico de este autor es la reflexión organizada y sistematizada, así como el estudio de los elementos teóricos, entre los que se destacan los conceptos de solidaridad, orden, coacción, función social, equilibrio social y anomía. Para Durkheim, la sociedad es una totalidad supraindividual, es decir, es el todo que está por encima de las partes, es una asociación de individuos. Es un ser psíquico superior porque es la síntesis de las conciencias particulares que ejerce un poder coercitivo sobre sus miembros. Esto es visto para Durkheim como un fenómeno positivo, ya que permite que la sociedad esté disciplinada sobre los individuos y que haya una coordinación sobre las tareas eficazmente, y esto produce, digamos, un equilibrio social, y la sociedad es vista como una realidad específica, como parte de la naturaleza y como expresión de ella, combinada, digamos, por los elementos morales y físicos. Y a su vez, para este pensador, la vida social está en el todo y no en las partes, y los fenómenos sociales no dependen de los individuos, sino en la sociedad en la que viven. Y esta sociedad nace, se desarrolla y muere independientemente unas de otras. Muy bien, Regina. Fíjense que un concepto fundamental que compara, digamos, sociedades tiene que ver con el concepto de solidaridad, ¿no? Ese concepto de solidaridad, que es una sociedad, digamos, entre comillas, menos evolucionada, una sociedad de años atrás, anterior a la revolución industrial, va a tener una solidaridad mecánica. ¿Qué significa? Que esa solidaridad en realidad está basado en funciones que no se diferencian. Entonces no hay conflicto debido a esa escasa diferenciación. En cambio, las solidaridades diferenciales van a surgir con la división del trabajo, más compleja. Entonces eso va a hacer que los hombres necesiten, según Durkheim, otro tipo de solidaridad, otro tipo de unión, ¿no? Otro tipo de funcionalidad dentro de la sociedad, que tiene que ver justamente con esa diferenciación. Entonces él va a hablar de los gremios y demás. Pero bueno, un concepto fundamental es ese, el de solidaridad, ¿no? Vinculada al orden, al equilibrio y a la función social. Pero fíjense esta reminiscencia continua, ¿no? Con el organismo, lo biológico, la enfermedad, la patología, las partes, el todo sobre las partes. Muy bien. Sí. Bien, yo ahora sigo con la problemática que tenían esos tipos sociales y la sociedad en sí, como la clasificaba Durkheim. Hablaba de que para primero realizar ese estudio de sociedades particulares teníamos que, como primer paso, poder clasificarlas, entender en qué se formaba cada una. Como dijo mi compañera, Durkheim hablaba de que la sociedad era una totalidad, que estaba compuesto por segmentos que eran particulares y que su naturaleza estaba en un momento determinado, que dependía de esa cantidad de esos segmentos y de la forma en la que se iban a combinar y se iban a relacionar.
Es de esa manera que llega a definir la morfología social, que era esa parte de la sociología que se encargaba de constituir y de investigar los tipos sociales, las formas en las que se iban a combinar esos segmentos que la conformaban y el organismo social. Metodológicamente, igual lo que más importaba definir era el elemento básico, que lo conocemos como sociedad simple o como segmento único. Debíamos entender por sociedad simple a toda aquella sociedad que no incluía otra más simple que ella, que no solo actualmente tenía que estar en un segmento único, sino que tampoco tenía que venir con una traza de segmentos anteriores. Esa sociedad simple podía ser considerada tanto una realidad histórica o como un postulado de la ciencia. Lo que más le interesaba a Durkheim igual sobre esto era que sobre esa base él podía constituir una distinta escala de los tipos sociales, como las sociedades de segmento único, las polisegmentarias simples, polisegmentarias compuestas, y etcétera, había un montón más que mencionaba. También decía que cada sociedad particular la podía clasificar en un tipo social y a partir de eso se podía emprender un estudio positivo de la sociedad. También hablaba del concepto de la solidaridad, que era el elemento que determinaba la unión de los segmentos y que podía posibilitar la existencia de una sociedad, y la definía en sus dos tipos, como la mecánica y la orgánica. La mecánica se consideraba como un conjunto más o menos de las creencias y de sentimientos comunes. Su estructura estaba compuesta por algo homogéneo, y Durkheim lo definía como un tipo colectivo, porque todos como que tenían un orden de seguimiento. Por otro lado, estaba la orgánica, que era una sociedad que se visualizaba como un sistema de funciones especializadas. La estructura era muy compleja y dentro de eso cada uno tenía un rol específico. En ese estudio de sociedades particulares, Durkheim decía que no se podía encontrar una pura solidaridad mecánica o una pura orgánica, ya que esas dos sociedades no formaban más que una, sino que eran dos fases de una sola y hablaban de la única realidad que teníamos. También se señalaba que a medida que aumentaba la sociedad orgánica, disminuye la mecánica, y eso pasaba porque era un proceso en el que la división del trabajo adquiría características muy generadoras de eso. También mencionaba que para poder entender esto teníamos que entender bien el concepto de sociedad, que es lo que él pensaba. Y él hablaba que una sociedad no iba a poder ser posible sin que los individuos y las cosas que la componían estaban repartidos entre diferentes grupos. Por eso decía que era muy importante poder clasificarlas. Y si esos grupos mismos estaban clasificados, en relación unos con otros, porque dice que nunca dejan de relacionarse, sino que siempre tratan de como tener cosas en común. Es por eso que decía que una sociedad suponía una organización consistente de sí misma y que no era otra cosa más que una clasificación. Muy bien, bueno, ese concepto de sociedad que comentaste, Paz, es muy importante porque después eso les va a permitir relacionar, por ejemplo, el concepto de sociedad de Marx. Por eso cuando vayamos al texto de Giddens, que es el que hace la comparación de distintas perspectivas, uno de los conceptos centrales es cómo aborda cada uno de los autores la noción de sociedad. ¿Qué es la sociedad? Fíjense que acá, detrás de todo esto que está comentando Durkheim, hay una sociedad que no requiere esa necesidad de verla de modo conflictivo, ¿no? Esta es una gran diferenciación, sino una sociedad funcional, donde las partes dan organización a ese todo, donde se necesita de las solidaridades y donde cada sujeto debe estar vinculado como actor social con ese todo, ¿no? En función de esta organización total. Bueno, entonces seguimos más que todo ya con el análisis del tratamiento de los hechos sociales, ya entrando al análisis de las relaciones entre estos hechos. Y lo primero que hace Durkheim es, en base a su concepción científica, hace una crítica hacia la sociología hasta ese momento, que era una sociología que, según él, lo que hacía era hablar sobre conceptos, y un concepto es abstracto.
Vos podés hablar sobre conceptos, pero estudiarlos es más difícil y entrar al empirismo, a la metodología de investigarlos, se complica mucho. Entonces lo que él hace es tratar al hecho social más como una cosa. Y esto no significa que un hecho social sea un objeto material, sino que lo que permite es en su análisis interpretarlo como un dato, que es el punto de partida de toda ciencia. A través de su observación y comparación lo que permite es explicar cómo se relaciona de manera general con el resto de las cuestiones. Después lo que hace es explicar que para él la ciencia es inductiva en su descubrimiento y es deductiva en la comprobación. ¿Qué quiere decir la inducción y la deducción? La inducción es cuando vos partís de conocimientos aislados para llegar a una conclusión general. Y la deducción es lo contrario, cuando vos partís de conocimientos generales y querés a través de ellos llegar a conocimientos más específicos. Y pasando esto, ya hablando más sobre la relación entre hechos sociales, y en un intento ya por autonomizar lo que es la sociología, lo que hace Durkheim es decir que un hecho social solo es explicable mediante otro hecho social. Y dice que cualquier hecho social que intente ser explicado con un fenómeno psicológico, psíquico, siempre va a terminar dando una conclusión falsa. Y dice que para que una explicación sea adecuada, tiene que tener dos factores, que es la causalidad, que es la causa de estos hechos, y el efecto que tengan estos sobre la sociedad. Y él mismo dice que primero hay que estudiar la causa y después la funcionalidad de los hechos, porque es natural que uno busque primero buscar la causa de algo antes que buscar cuáles son los efectos que esto tenga sobre lo que se esté estudiando, ¿no? Y bueno, primero en la causalidad lo que se busca, lo que se estudia es una relación material entre dos hechos, que un hecho cause otro hecho. ¿Cuál es la relación entre estos dos? Que no necesariamente quiera decir que... Uy, me perdí, disculpe. Pero básicamente se basa en eso, en buscar una relación entre dos hechos. Y después la función que tenga la sociedad, el hecho social sobre la sociedad, que esta se relaciona con el organismo social y lo que busca es una armonización interior y exterior, que es funcional un hecho social si contribuye al orden interno. Claro, eso está vinculado con lo que recién hablabas de la causalidad, ¿no? Exactamente. Vos hablabas de esa materialidad, pero en realidad él está hablando de cuestiones que no son materiales. El materialismo histórico, en realidad, es una metodología de Marx. Acá, claro, él está trayendo los métodos de las ciencias naturales en cuanto a positivismo, entonces por eso habla de hecho social como cosa, pero no de materia. Exactamente. La materialidad implica otra cosa. Entonces acá, cuando está hablando de causa y funcionalidad, es porque está entendiendo la sociedad como un organismo. Entonces, a ver, ¿qué sucede con determinada institución dentro de esta sociedad? ¿Qué causa crea sobre esta sociedad que es entendida como un todo, que coacciona a los individuos y demás? Fíjate que detrás de esto también, ¿qué se está estudiando? Como que las cosas son de una determinada manera y todo lo que está desviado es entendido como enfermo. Entonces, la diversidad y estos modos que nosotros pensamos hoy en día, tal vez en ese momento eran entendidos como cuestiones patológicas para la sociedad, ¿no? Había una gran rigidez de cómo había que comportarse, las instituciones sancionando y demás.
Entonces, la causa y la funcionalidad debe ser entendida como dentro de esa sociedad, pensada como un organismo que si se sale de esa lógica de funcionamiento se va a entender como un organismo enfermo, que hay que encauzar, y las instituciones vendrían a ser esas partes que no pueden ser estudiadas individualmente. ¿Por qué? Porque son parte de ese todo funcional. Entonces, como que vos en un organismo estudias el corazón. Bueno, el corazón está relacionado con todo. Si anda mal el corazón, anda mal todo. Bueno, esa vendría a ser la lógica que está por debajo. Pero vos acá no se pasaron a una que ya habíamos visto, ¿no? Estabas explicando la división. Porque la última habla, digamos, de la división de trabajo, por eso volví a esta porque estaba explicado, digamos, por su causalidad y funcionalidad, pero ahora vuelvo a esta, a la otra. Por eso, porque este hecho social va a hablar él fundamentalmente del suicidio, que es una de sus obras más importantes, y va a hacer esta diferenciación, ¿no? Bueno, el suicidio no es estudiado como un hecho psicológico, individual, como un hecho psíquico, digamos, sino como un hecho social. Bueno, ¿qué explicación da él y por qué toma ese concepto de suicidio? Claro. Sí, y después, bueno, él habla de algo que introduce la sociología, que es el control. La pregunta esta, contestame vos o el equipo. Está bien, no pensé en una pregunta. ¿Por qué él habla del suicidio como un hecho social? Él lo iba a decir después eso, él hace un análisis del suicidio egoísta, en específico sobre que el suicidio egoísta parte de que el individuo se desprende de la contención del resto de la sociedad. Él hace un análisis teniendo en cuenta la iglesia, la religión, la instrucción, teniendo en cuenta otras variables como la instrucción, el sexo, y lo que dice es eso, llega a la conclusión de que, lo tengo anotado por acá, de que el suicidio varía en relación inversa a la integración que tenga el individuo en el grupo social. Por eso él dice que el suicidio es más un hecho social. Claro, pero además, fíjense, nosotros nos topamos con el concepto de suicidio y ya nos sorprende, digamos. Es que es una época que hay una gran confusión. Esto está todo digamos, en movimiento. Entonces la gente está buscando su lugar en el mundo. Entonces, ¿por qué el suicidio? Porque se presenta como un hecho social, un fenómeno social. Es una época, disculpen la palabra, muy enquilombada. Entonces, la gente no encuentra su lugar en el mundo. Las normas no alcanzan a sostener lo que los individuos están buscando. Entonces, el suicidio se manifiesta de un modo que está hablando de una época en crisis. Por eso es un hecho social. Y él va a decir, bueno, ahí está, el que está más cercano a la sociedad y habla de los 3 tipos de suicidio, ¿no? Pero fundamentalmente acá, el concepto que subyace es el de anomia. Es un momento que las normas están cambiando, que los individuos, muchos individuos no encuentran dentro de la norma un sostén para estar dentro de la sociedad. Entonces, por eso mismo él hace una obra acerca de este concepto, ¿no? Sí. Y bueno, después, en el mismo caso eso del suicidio, él llega a la solución porque supuestamente partiendo desde la base del positivismo sobre la utilidad de la ciencia, toda investigación tiene que tener una solución, debe incluir una solución. Él dice que para solucionar el tema del suicidio, solucionarlo no, pero bueno, mitigarlo, es que los grupos deben tener la suficiente consistencia, una mejor estructuración para mantener estos individuos ligados y que no estén solitarios y que puedan incurrir al hecho. Y él lo que dice es que el mejor grupo para mantener estos ligados es los grupos de trabajadores o las corporaciones. Pero más que todo es eso. Y volviendo un poco antes, que me faltó explicar el tema de la concomitancia,
de la, sí, la concomitancia de la causa de los hechos, es que la relación causal entre dos hechos se puede observar mediante la concomitancia, que es la misma variación entre dos hechos sociales. Entonces, cuando dos hechos en la observación varían de la misma forma, se puede llegar a la conclusión de que hay una relación causal. Pero también lo que dice Durkheim es que puede ser que estos dos hechos sean la causa del mismo, o que sean, en el medio haya un tercer hecho, que sea causa del primer hecho y sea efecto del segundo. Pero bueno, era básicamente... Bueno, fíjense que este es un concepto que luego va a revisar Weber con respecto a nombrar una variable como causa de otra. Es acotar mucho el campo de investigación. Hoy en día se habla de multicausalidades, incluso sabemos que muchas variables quedan por fuera de esta situación de buscar las causas dentro de las ciencias sociales, fundamentalmente. Entonces, decir que un hecho causa otro es un gran acto positivista que ya en este momento sería un error dentro de nuestros trabajos analíticos, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay una irrupción total que marca dos momentos. Ver a la ciencia positivista, de decir esto causa tal cosa, o verla multicausal, incluso decir, bueno, dentro de mi perspectiva y con este recorte del objeto de estudio, yo llego a concluir esto, pero sabiendo que hay un montón de cosas que quedan por fuera. Por eso, hablar hoy en día de una causa que genera un hecho es como un error metodológico, ¿no? Pero bueno, en su momento, gracias a esta ligazón con el positivismo, Durkheim mencionaba esta situación de causa-efecto tan conductivista, que también se repite dentro de la psicología de ese entonces. Bueno, ¿Se alcanza a entender ese concepto? Bueno, en cuanto a la división del trabajo social como objeto de estudio, Marx y Durkheim lo interpretan e intentan explicar diferencialmente. Para ambos, el desarrollo histórico-social se manifiesta como una creciente en las tareas sociales, una creciente complicación estructural, una progresiva complejidad de las formaciones de conciencia. En cuanto a las discrepancias, se oponen absolutamente la dialéctica y el análisis estructural funcional, en la forma que analizan el proceso de cambio social y la relación del mismo con los conflictos. Por ejemplo, para Marx, el conflicto es generador del cambio y Durkheim lo concibe como resultado de una división anormal del trabajo, equiparándolo con una enfermedad del organismo social. Por otro lado, Marx centra su atención sobre las relaciones de dependencia entre grupos sociales en una sociedad. En cambio, Durkheim plantea como su principal tema de investigación la relación entre individuo y sociedad. Su preocupación principal es explicar por qué, a pesar de que el individuo es cada vez más autónomo y se diferencia de los otros individuos, al mismo tiempo depende en mayor medida de la sociedad. Francisco, ¿eso es del texto? Sí, lo resumí yo. ¿Eh? Sí. Sí, dale. Listo. En cuanto al plan de trabajo, el plan del trabajo es un estudio explicativo de Durkheim sobre la división del trabajo. El mismo exige su tratamiento como un hecho objetivo, su observación y comparación. El plan consta de tres partes: de la investigación, de la determinación y la clasificación. La investigación de la función que cumple la división del trabajo y el estudio de la necesidad social con la que se corresponde, la determinación de las causas y condiciones de las que depende y la clasificación de sus formas anormales para diferenciarla de las normales. Sí. Bueno, buen día, soy Ramiro y yo voy a explicar lo que serían las causas y condiciones de la división del trabajo y también su función. Bueno, en un primer momento, Durkheim habla de una condición primaria, es decir, para que se pueda dar la división del trabajo, la sociedad tiene que estar previamente constituida, ¿no?
Y después, bueno, habla también sobre las causas de la división del trabajo y hace referencia a conceptos claves como lo son la concentración o densidad y también al volumen de la sociedad, que, bueno, estos van a influir en la generación de la división del trabajo. Y bueno, se da una relación entre volumen y densidad y división del trabajo, lo que nos lleva a que se genere un equilibrio social, sí, un equilibrio social, el cual posteriormente se dice que el equilibrio social funciona bien y no altera los intereses de los otros individuos en un contexto normal, digamos. Ahora, se puede dar en un contexto de guerra o de crisis económica en el cual se va a generar una competencia entre los individuos para poder sobrevivir, digamos, en el medio. Bueno, también hacía... Disculpe que lo tengo por acá. Bueno, después daba unas pequeñas pautas o afirmaciones, como por ejemplo el tema de la cooperación y la asociación, donde también se da una relación, la cual no puede haber una sin otra, y a su vez estos dos conceptos van ligados a lo que hablaron anteriormente mis compañeros, que era la solidaridad y sus tipos de solidaridad. Es decir, que hay un concepto que va a estar más ligado a la solidaridad, por ejemplo, con la solidaridad mecánica, que como se mencionó antes, es una sociedad que se basa en el pensamiento que tienen en común los individuos de una sociedad y está más relacionada quizás a sociedades primitivas, ¿no? Entonces es aquí donde este concepto de asociación resalta más, digamos, ¿no? Después el concepto de cooperación, que también habla Durkheim, recordemos que esto son distintos conceptos, pero a su vez uno necesita del otro. La cooperación se da más en sociedades que se llaman desarrolladas, donde ya hay una división del trabajo más notable, digamos. Entonces, el concepto de cooperación resalta más en este tipo de sociedades. Y a su vez, bueno, estos tipos de sociedades llevan consigo o están más relacionados a un tipo de derecho, ¿no? Que, bueno, en el caso de las sociedades más antiguas, había un derecho que era más represivo, por así decirlo, y en el caso de las sociedades actuales, hay un derecho que es... O sea, el derecho básicamente lo que hace es regular las funciones que surgen de la división del trabajo, ¿no? Lo que se mencionó también anteriormente. Que, bueno, como bien sabemos, la división del trabajo genera unas funciones que se delimitan en los distintos miembros de la sociedad y lo cual, bueno, el derecho que va atado al concepto de cooperación, que si mal no recuerdo era el derecho administrativo, es lo que regula, digamos, estas funciones, ¿no? Y después... Está bien, entonces, para entenderlo un poquito más. Sí. Él está hablando de esta coacción, de la unión de esta sociedad que se está desmembrando, está pasando de una solidaridad mecánica que tiene que ver con una división de trabajo mucho más precaria, digamos, a una complejidad aún mayor. Entonces va a hablar de esto que vos decías, del volumen de la población y demás, y de estas sociedades más complejas, que va a hacer que las sociedades empiecen a tener una complejidad mayor en cuanto a la división del trabajo. Sí. Entonces, en esa cohesión entre los grupos, él nombra el derecho y qué otra institución va a ser fundamental dentro de esta cohesión. El Estado. El Estado empieza a ser más importante, es decir, cada vez las personas empiezan a depender más del Estado, porque el Estado es quien regula toda la parte administrativa y demás. Claro, eso vinculado al derecho. Y luego, en cada profesión, ¿qué es lo que va a decir que va a mantener
esa unidad entre los individuos. Que recién lo dijimos. El profesionalismo, Claro, los consejos y vinculado todo el eso. profesionalismo y el gremio, Claro, ¿no? el gremio, Aparece la sí. figura de la cooperación vinculada al gremio. Dentro del volumen de población vinculado a determinadas áreas, el gremio va a ser el que va a favorecer esa cohesión en las sociedades complejas. Pero muy bien, y el derecho va a ser fundamental, ¿no? Por eso ahí Claro, tal está cual. la Revolución también francesa, con esta impronta de todo lo que surge con respecto al derecho, a la propiedad privada, a lo que corresponde y lo que no corresponde, ¿no? Conformando este contrato social. Así Muy es. bien. Sí, Claro, por eso, o sea, en un primer momento como que toqué también temas que ya quizás mis compañeros habían tocado, pero porque van todos relacionados, digamos, el claro, derecho cooperativo con el tipo de sociedad, con el tipo social, quise decir. Entonces, por eso lo quise explicar de esa manera. está bien. Pero sí, básicamente es Sí, eso. sí, obviamente de principio a fin esto tiene toda una linealidad y está bueno ver esos conceptos claves y demás porque van apareciendo, por supuesto, en toda esta teoría, ¿no? Así Bueno, es. a ver cómo continuamos. Así empieza el otro grupo. Falta Ariana y Facundo hablar, ¿no? Sí, a mí me toca hablar más o menos de la patología, de la forma normal que tenía Durkheim de decir que la división del trabajo, de cómo estaba compuesta la división del trabajo. Primero decía que la solidaridad orgánica, que ya había nombrado, era el sistema de funciones especializadas que mantenían tipo las relaciones específicas entre cada uno de los que trabajaban, era normal. Y luego decía que la patología, que es la conducta normal dentro de la sociedad, era la desintegración de la división del trabajo. Para Ariana, la patología no es la conducta normal, es lo anormal. Lo anormal, sí, lo normal. Bien. Decía que lo anormal era la crisis industrial, las quiebras, las luchas de clase, pero lo que en realidad decía era que cuando nombrábamos lo de la Edad Media, las conductas de antes que nombramos a los autores, en la Edad Media, como eran tipo, se hacían artesanías o las empresas eran muy chicas, no había mucha división de trabajo, no había mucha especialización. Entonces, ahora, como nombramos también la profesionalización, Durkheim como que muestra ahí como la grieta, póngase, o la división del trabajo entre lo que era antes, cómo cada obrero se relacionaba con su patrón, que no había una diferencia de clase, no había una lucha social, y cómo ahora sí se necesita que cada uno aprenda una profesión o tenga un oficio y trate de tratar de ganar un puesto o de uno tenga más experiencia que el otro. Entonces, esa sí sería la división del trabajo. Lo que al final muestra es que se necesita, lo nombran como la institución social organizadora, que es el Estado que tiene que regular, dar reglamentos, o sea, nombra eso la anomía, la división anómica, que es la falta de reglamentación, o sea, que el Estado tendría que ser coordinador y un organismo social que armonice todas esas diferencias para poder tratar de lograr que no se cumpla la crisis y la lucha social y todo lo que deviene a la división del trabajo. Entiendo cómo venís explicando. Faltan conceptos. Las crisis no se cumplen, se producen. Claro. Las empresas en la Edad Media no existen. Entonces, fíjense, por favor, cuando explican los textos, de ir a las nociones de los autores y tener rigurosidad en los conceptos. Entonces, conformen una diapositiva, cuando les toca expresar su diapositiva, con los conceptos centrales. Entiendo que la idea es, entiendo que están con muchas materias, pero la idea es que en el grupo puedan dividirse de manera más o menos Profe, igual. no se te escucha bien. Perdón ¿Ahí? que te interrumpa. Ahí sí, pero no se te escucha bien. Ahí sí se escucha mejor. Perdón. No,
Que les decía que eso que dije anteriormente más o menos se escuchó o no se escuchó nada. No, no tanto. Ah, bueno, lo que les decía es que intenten tener rigurosidad en los conceptos, en la medida que les toca a cada uno una diapositiva, apóyese en la diapositiva, intenten dividirse el texto, leerlo en forma completa todos, y no solamente la parte que les corresponde. Profe, perdón, ¿no? Yo lo que traté de hacer, bueno, en la filmina fue porque cada uno, o sea, está bien, cada uno leyó el texto todo, pero la cosa es que no podía hacer una filmina por cada punto que capaz uno hablaba y necesitaba. Entonces traté de hacerlo como más general y poner, digamos, los conceptos que más se relacionaban entre todos, porque, tipo, se puede hacer más de 10 filminas, por ejemplo. No me parecía porque siento que uno no puede tardar tipo 1 hora en exponer, por eso. Cuando exponen, Sí. lo mejor es, qué sé yo, 40 minutos como máximo, pero como yo voy intercediendo también, les voy diciendo algunas cuestiones, lo vamos a hacer un poquito más largo. Ah, está bien, está bien. El tema es que cada uno, en esta división que hacen de los textos, tome una parte y tenga rigurosidad conceptual. Yo entiendo que están con muchas materias, que estamos haciendo un momento difícil, pero recuerden que estamos en la universidad. Por ende, no podemos decir que en la Edad Media estaban las empresas y que las crisis, el planteo de crisis como si nosotros lo moviéramos a voluntad. Sí. Entonces, sí. Profe. Sí. Se retumba como lo que decís. No sé si soy yo o son... Igual ahí están poniendo por el chat que se escucha raro. Tal vez hay algo que está abierto. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí se escucha mejor. Lo que les quiero decir, y no tengo el ánimo porque no soy de ese tipo de docentes que los va a retar por el modo que hacen las cosas. El conocimiento tiene que ser tomado de un modo, desde mi punto de vista, no sancionador, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo es que algunos están mucho mejor preparados que otros, como sucede habitualmente. No somos todos iguales y no hacemos todo del mismo modo. Pero sí lo que requiere es un compromiso. Entonces, en el momento que les toca exponer, lamentablemente me doy cuenta de que está un poco chamullando y el que está agarrándose de conceptos porque realmente los leyó. En Internet circulan muchas cosas, comparaciones entre estos autores que son clásicos, entonces muchas veces se ve que no han leído el texto, sino que han sacado cuestiones que están circulando por Internet, que también son válidas. Pero como van a exponer muy poco, lo importante es que un texto se lo dividan entre todos, lo lean, por favor. Yo sé que son largos, pero intenten leerlo para ver esa concatenación, esa unión que tienen los conceptos entre sí. Obviamente que vamos y volvemos con los conceptos. Entonces, lo que recién decía, que no sé si se escuchó, que el concepto de empresa en Edad Media no va. Entonces, un poquito más de rigurosidad conceptual. Les toca exponer, bueno, ese día traten de lograr, digamos, exponer ligado a lo conceptual del texto. Bueno, continúen, sí. Bueno, yo, como decía mi compañera, que la ausencia de normas y de leyes que reglamentan la sociedad puede conllevar a una crisis y a conflictos. La presencia de las mismas también genera tensiones y desequilibrio en las mismas. Por ende, lo que decía Durkheim es que las normas que rijan a la sociedad deben adecuarse, el cuerpo normativo debe adecuarse a la naturaleza de las cosas y las situaciones sobre las que se actúa sobre la sociedad. Entonces Durkheim aborda así la lucha de las clases sociales y las define como a las clases. ¿Por qué no habla de clases de la lucha de clases sociales? Ah, bueno, me confundí entonces con lo que decía en el texto. Ese es un concepto de Marx. Claro, sí, o sea, confronta directamente lo que dice Marx sobre la lucha de clases sociales. Lo que dice Durkheim de las clases es que son instituciones que conforman la organización de la división de
del trabajo, que debido a que los que están en posiciones inferiores buscan o aspiran a tener mejores posiciones de estas, se puede terminar generando conflicto en este sentido. Habla de que lo que busca la sociedad es que por medio de esta división del trabajo, los individuos cumplan funciones sociales, que si se hacen en condiciones, si son realizadas en condiciones normales, estas generan solidaridad. Estas condiciones normales sería que cada individuo esté realizando la actividad para la cual es apto o es de su gusto y preferencia, lo cual es algo ideal y en la realidad no se ve así. Por ende, la armonía entre las actividades que se realizan y las aptitudes y capacidades que tienen los trabajadores o los individuos que las realizan se rompen en un cierto punto. Que para esto, para mantener a los trabajadores vinculados a ciertas actividades, se utiliza la coacción, que debe ser más o menos violenta y más o menos directa para poder así mantenerlos. De esta forma se genera un tipo de solidaridad, pero es una solidaridad perturbada, debido a que la única forma de que ésta se genere es de forma espontánea. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo mediante la coacción a este vínculo entre las actividades y los individuos, no estaríamos formando una solidaridad propiamente dicha. También hay una diferenciación entre los puntos de vista que tenía Durkheim y Marx, de que Marx decía que el sistema de clases era como una relación por la dominación de lo material, mientras que Durkheim decía que el sistema de clases es una organización de la división del trabajo, en donde la coacción tendría que ser algo anormal, debido a que si no hay condiciones externas que afecten o entorpezcan a los distintos individuos, las actividades por sí solas van a distribuirse entre aquellos que sean más aptos, es decir, solamente los más aptos van a lograr apropiarse de las actividades. Durkheim veía como que era una lucha por las tareas, y no por la forma de producir y la distribución y apropiación de los productos. En esto entran en juego las condiciones externas, que sería todo lo que es externo a los individuos, como puede ser una herencia, las cuales, si son desiguales, pueden tener consecuencias nocivas para lo que sería la división del trabajo, ya que pueden entorpecer los incentivos individuales que tengan, entorpecer los incentivos de los individuos, como también genera que la distribución de las actividades, la división del trabajo, no se haga en base a las aptitudes y capacidades de los propios individuos. En una sociedad en donde las actividades y la división del trabajo se realiza con condiciones externas iguales para todos los individuos, es una sociedad justa. Y después, la tercera forma normal y grave de la que habla Durkheim es vinculada al análisis funcional, que son las condiciones en las que se produce la incoordinación de las funciones especializadas y las consecuencias negativas que esta trae. El elemento fundamental que tiene este análisis es la actividad funcional, la cual me dice que las actividades, además de tener que, las funciones, además de tener que especializarse, deben poder relacionarse de manera adecuada para así poder evitar la incoherencia y el desorden que produciría una disminución en la solidaridad del sistema. Nos dice que la solidaridad está estrechamente vinculada con la actividad funcional, y que si la actividad funcional disminuye, también disminuirá la solidaridad se resiente, mientras que si aumenta la actividad funcional, esta solidaridad también aumenta. Como por ejemplo puede ser el caso de un empresario y sus trabajadores. El empresario debe suministrar suficiente actividad a los trabajadores como para que estos no bajen su rendimiento. Y los trabajadores deben mantener esta actividad. De ahí también Durkheim resalta lo malo que es la presencia de las huelgas. Pero sin embargo, es algo que no tendría por qué presentarse, las huelgas tendrían que ser algo normal, debido a que la división del trabajo se hace en concordancia con esta actividad funcional. Es por ende que ahí se ve
cómo la actividad funcional se convierte en una fuente de cohesión social. Y bueno, de esto podemos sacar las conclusiones de que las sociedades superiores se mantienen en orden y en equilibrio gracias a por la división del trabajo mediante la especialización funcional normativa reglamentada. Después, la división del trabajo tiene un valor moral fundamental debido a que ésta genera solidaridad. Y por ende, se lo puede afirmar que es como la base del orden moral de la sociedad, a la división del trabajo. Después, el hombre es un ser moral debido a que vive en una sociedad, y bueno, la moral de las sociedades más complejas, a diferencia de las sociedades más simples, es más humana y por lo tanto más racional, y los conflictos que se producen en estas sociedades no son debido a la división del trabajo, sino que son debido a las incoherencias o al inadecuado desarrollo del sistema normativo. Bueno, bien, sí, hay algunas cosas que están un poco mezcladas con situaciones actuales, pero bueno, básicamente están los conceptos centrales. Fíjense que todo esto fue desarrollado, vuelvo a decir, en una época específica, entonces al vincularlo con situaciones actuales, tal vez ahí hace un poco de ruido. Pero, bueno, bien, súbanlo por favor al aula virtual, que luego voy a hacer una carpetita que recién me acabo de acordar para que lo puedan ver todos. Bueno, vamos con el grupo 6. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Bueno, a ver, entonces, el grupo 6 está conformado por Maribel Medina. Sí, profe. Wendy Burik. Sí, profe. Pedro Coulter. Sí, yo, profe. Ramiro Di Maro. ¿Ramiro está? ¿No? Liz Marino. ¿Liz Marino está? Sí, sí, acá estoy, no podía desactivar el micrófono. Está bien. Joaquín Perea. Sí, profe. Fiorella Bonicio. Acá, sí. Y Yamila Andacaba. Acá. Bueno, comiencen, por favor. Bien, voy a arrancar yo. Ahí está, con la biografía de Julien Freud, que era hijo de una campesina y de un padre trabajador socialista. Nació el 8 de enero de 1921 en Colmar, Francia, y falleció el 10 de septiembre de 1933. A sus 17 años, su padre falleció a causa de esta militancia socialista, por lo que Freud tuvo que dejar sus estudios y se convirtió en maestro para ayudar económicamente a su familia. Perdón, ¿no falleció por ser socialista? No, militando para el socialismo, falleció en un encuentro. Sí. No había mucha explicación, pero decía como que había fallecido en un encuentro a causa de la militancia socialista. Supongo que en alguna marcha o algo por el estilo. Freud, luego de la posguerra, inició sus estudios políticos y se convirtió en profesor en Metz, en Estrasburgo,
como así también se convirtió en el presidente de la Facultad de las Ciencias Sociales de dicha universidad. Sus textos estaban principalmente influenciados por Raymond Aron y Carl Smith, así como también una profunda lectura sobre Max Weber. Tuvo un reconocimiento internacional a partir de su obra La esencia de lo político, publicada en 1965, y se lo consideró uno de los principales filósofos a ese texto se lo consideró uno de los principales textos de filosofía política contemporánea. Y sus textos más reconocidos son La esencia de lo político, como ya dije, en 1965, y La sociología de Max Weber en 1966, entre otros. Bueno, también voy a dar este punto que es los inicios de Max Weber en la sociología, que Max Weber empezó a estudiar la sociología desde la economía a comienzos del siglo XX. Sus pensamientos y estudios se basaban en el historicismo alemán y en el historicismo económico, aunque tiempo después lo fue dejando de lado, ya que su objetivo era desarrollar una teoría sociológica lo más sistemática posible. Weber era considerado como el iniciador de estudios nuevos sobre nociones profundas como la burocracia, la legitimidad, la vida urbana, entre otros. Pero para las investigaciones, Weber analizó también las acciones humanas, para que este análisis sea completo, se debían tener en cuenta 3 problemas. Las cuestiones específicas económicas, como las técnicas financieras, la formación de precios, la administración de empresas. También se debía tener en cuenta el condicionamiento de la economía por las otras actividades, como la política, la religión, la técnica. De esta forma, Max Weber demostró que el capitalismo moderno estuvo condicionado en su surgimiento por el espíritu puritano, es decir, que estuvo sujeto a la doctrina eclesiástica, o por el sistema de contabilidad de doble entrada. Y el tercer problema son las condiciones que la propia economía impone a otros órdenes de actividad. Todas estas cuestiones a tener en cuenta se pueden aplicar en todas las actividades de la humanidad, como son los fenómenos políticos, religiosos. Claro, Liz, como dijiste, fíjense que acá hay como una trampita capaz que es difícil de entender. Acá cuando vos hablas desde la economía que estudia, pero él no determina, no condiciona esta dimensión económica por sobre las otras, como sí hace Marx. Como que las tiene en el mismo nivel, pero, claro, se va enfocando como en muchas cosas. Sí, después por el texto, creo que lo dice alguno de mis compañeros, no me quiero adelantar, pero sí, como que no es que solamente, yo lo que digo cuando inició con la economía, es que inició por ahí, después se fue ampliando su campo de estudio. Claro, y él es el que va a establecer esto del calvinismo como dentro del inicio del capitalismo, o sea que le va a dar una dimensión a lo religioso bastante importante. Pero por sobre todas las cosas, todas estas esferas y dimensiones, lo económico, lo político y lo religioso, él va a decir que juegan entre todas, ¿no? Por eso no hay un determinismo económico por sobre las cosas. Eso que les quede claro, porque después va a haber una diferenciación entre los autores y eso va a quedar bien establecido. Bien. Sí. Bueno, ahora siguen mis compañeros. Bueno, yo empecé con lo que sería la epistemología social. Y bueno, para Weber decía que un buen método siempre iba a ser el que determine ser eficaz y que no cualquier método iba a dar con el tema a trabajar. Definir un método era... No, de verdad me confundí con el concepto.
eso, decía que el método legítimo era aquel con el que se podía trabajar el tema. Y introdujo a partir de eso el método interpretativo. Sí empieza que el sociólogo no trabaja. Se corta, Yamila. ¿Vos me escuchás? Sí, nos había mandado por el grupo que tenía problemas, que iba a intentar darlo como podía. Si no, Yami, apagar la cámara, a veces funciona más rápido. Sí. ¿Estás ahí, Yamila? Profe. Si querés, ¿sabés qué? Apagá la cámara, ¿me escuchás? Que tal vez así tengas mejor conexión. Bueno, a ver, ¿alguien la puede ayudar como puede describir esta diapo? Habla del método interpretativo. A ver, ¿por qué habla del método interpretativo? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa ese método interpretativo de la acción social? La acción social vendría a ser el objeto de estudio, ¿no? En Durkheim habíamos hablado de el hecho social como objeto de estudio. Bueno, acá él va a partir de la acción social. Entonces, ese método interpretativo que viene de Jules y demás, está hablando de una condición con respecto a esas acciones sociales. Fíjense que él no habla de acción individual, sino de acción social, ¿no? Sí, en el texto decía que Weber, si bien no fue el inventor de este método interpretativo, se le otorgaba el mérito de haberlo elaborado con más rigor conceptual, o sea, como ampliando el campo de ese método y haberlo aplicado en la sociología. También mencionaba que el sociólogo no operaba sobre la materia inerte como lo hacía la naturaleza, sino que analizaba las relaciones sociales y una actividad y las actividades, que estudiaba el comportamiento, social, cómo evolucionaban con el constante desarrollo de las situaciones que iban viviendo día a día. De esta forma, le decía que las acciones humanas que eran causantes de las relaciones sociales poseían una cualidad ausente en los fenómenos naturales como es el sentido. Es decir, empezaban a tener sentido por qué se hacía dicha acción, a causa de qué, y así. Claro, o sea, Liz, muy bien lo que estás diciendo. La acción social siempre tiene un sentido que está referido a otros, y ahí encuentra la sociedad, ¿no? Ahí encuentra la sociedad, parte de la acción social para encontrar a la sociedad en cuanto sentido en esa acción que se refiere a otros, y después va a ser toda una tipología, una sistematización, pero por eso el concepto de sentido es tan importante, porque en ese sentido se encierra la sociedad. Sí. Florencia, creo que te toca a vos.
No, Florencia es de otro grupo. No, profe, me toca a mí. Sí, Joaquín. Sí. Que pase la filmina. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar de la acción social. Según Weber, la sociología es una ciencia que busca la comprensión e interpretación de esta acción social para desde ella conseguir una explicación causal tanto del curso de esta propia acción como de sus efectos, que a diferencia de Marx, por ejemplo, que la definía en términos de la lucha de clases. Bueno, para definir acción social, Weber primero nos define la acción como un comportamiento humano al que su agente o sus agentes le dan un sentido subjetivo. Esta acción puede estar dirigida a otros, tanto a una persona como a grupos, colectividades, etcétera, pero siempre se le tiene que asignar un sentido a la acción para que ésta exista. Por eso se dice que el sentido es inherente a toda acción porque es esencial para su existencia. Y luego Weber nos define la acción social como una acción dirigida por los agentes con referencia al comportamiento de otros. Dentro de la acción social interviene tanto el contexto como el medio, las herramientas para desarrollarla y una finalidad. Dentro de esta acción social se pueden definir 4 tipos. En primer lugar, una acción puede ser tradicional si en su sentido reconoce el carácter sagrado de la costumbre y del pasado y se adapta en consecuencia a esa sacralidad. Esto quiere decir que hace referencia a las acciones que se realizan por costumbre o tradición. Y yo busqué ejemplos como de la vida cotidiana, digamos, y podría ser como celebración de rituales o algo así por el estilo. Con respecto a lo tradicional, sí, está bien, son cuestiones que están inculcadas en nuestras acciones por medio de hábitos. Claro, como y no hechos que se realizan con normalidad, digamos. Claro, tiene que ver con lo que nosotros tenemos incorporado como cuestiones de costumbre, de hábitos y demás. Claro. Bueno, otra acción es la afectiva. La acción afectiva se da si es una reacción presente inmediata a un estímulo por deseo de placer o de contemplación. Bueno, esta acción se orienta por los estados sentimentales y pasionales de las personas. Como ejemplo puede ser gritar a alguien por odio, besar a alguien por amor, etc. Luego está la acción racional con relación a valores. Si el agente cree que sirve a una causa futura o a una esperanza, sean cuales fueran las condiciones, simplemente porque esa causa le parece buena. Esta acción se realiza teniendo en cuenta no un determinado fin, sino la realización de un valor. Ejemplo de esto puede ser donar bienes o dinero a niños necesitados o a lugares que lo necesitan. Y por último, la acción racional con relación a los fines, si se encamina a un objetivo limitado basándose en el cálculo de los medios disponibles e intenta prever sus posibles consecuencias. En esta última se analiza el contexto o los distintos medios donde se puede realizar esta acción y las diferentes decisiones que se pueden tomar para poder elegir la más efectiva o acertada. Y un ejemplo de esto, yo había visto lo de estudiar en la universidad o no. Elegir estudiar en la universidad, bien, sí. Claro, o ponerle, invertir dinero en algo o en otra cosa. Está bien, sí, pero fíjense que cada una de estos tipos de acción se basan o en una tradición, o en un afecto, o en un valor, o en un fin. Pero igualmente claro, puede haber situaciones que tienen, digamos, esta sistematización que está unida. Qué sé yo, sí, racional con relación a valores y a fines. Ir a donar sangre en este momento, después que tuviste COVID,
bueno, tiene un valor, ¿no? Y además tiene un fin, Claro. salvar a otras personas, pero fíjense cómo estas cuestiones se relacionan. Y tienen que Sí. ver con la sociedad, porque está vinculada a las acciones con los otros. Pero fíjense Claro. también esta diferenciación entre lo que es una acción individual y una acción social, porque está dirigida a otros y hay un sentido compartido, ¿no? Claro, sería como una acción colectiva, digamos, individual y colectiva. Claro. Muy bien, sí. Bueno, profe, yo voy a exponer sobre lo que Weber denomina el pluralismo causal. En primer lugar, Weber sostiene que el método, la metodología que se utiliza en la ciencia social no puede ser igual al que se utiliza en la ciencia natural, ya que en la metodología de la ciencia social está esto determinado como pluralismo causal. O sea, es decir, que un mismo hecho no siempre es causado o es consecuencia por una única causa, sino que puede ser consecuencia de numerosas causas que dan origen a este efecto o a este hecho. Por otro lado, este efecto que está dado por muchas causas, a la vez puede convertirse en una nueva causa que luego vaya a desembocar en otro nuevo hecho también. Por otra parte, la causa puede que el efecto que genera o el hecho que genera sea uno que no es deseado por el agente o por el sujeto. Puede que esté esperando determinado resultado, pero realmente cuando llega es algo que es distinto al previsto. Y esto se explica mejor con el siguiente punto, que es que la causalidad puede extenderse en ambos sentidos indefinidamente. O como dice la Filmina, que la cadena de efectos no es menos infinita que la de las causas. Lo que quiere decir es que, como dije al principio, un hecho no siempre es consecuencia de una única causa. Y también sucede en el otro sentido, que es que una causa puede desembocar en infinitos hechos o efectos, que tienen la particularidad, estos hechos, de que no pueden ser calculados o predichos. Por eso es que el sujeto, hay veces que, como dije antes, obtiene resultados que son distintos a los que buscaba. Entonces, es por esta razón que la ciencia social no es una ciencia predictiva, sino que es un conocimiento profundo de la comprensión o de la interpretación de la realidad. Claro. Cuando entendemos por ciencia social también abarcamos a la economía, ¿no? Que es una ciencia social. Entonces fíjense cómo muchas veces decimos causa-efecto determinando algunas variables, y lo que tenemos que ver acá, que son decisiones metodológicas de un investigador o de un equipo de investigación, que va a marcar estas son las causas o estas son las variables que voy a tener en cuenta y que voy a tener en esta relación causa-efecto. Digo, para romper con esta noción positivista de que las cosas son así y defender ideas a ultranza cuando son posicionamientos de grupos de investigación válidos, pero que tienen que estar explicados dentro de un marco. A ver, en esta situación mi objeto de estudio es este, mi contexto es este y mis variables son estas. En esta situación de investigación, bueno, elijo causas y efectos. ¿Se entiende? Cuando hablamos de diferentes perspectivas, por ejemplo, dentro de lo social, dentro de la sociología, como dentro de la economía, explicamos las cuestiones dentro de esa perspectiva y no las defendemos como una religión. Sí. Sí, bien, ya pasamos al siguiente, Filmina. Bueno, yo voy a hablar del proceso de imputación causal. Y como decía mi compañero recién, lo que Weber rechazaba era el concepto de que un efecto comenzara en un momento específico y se pueda determinar una sola causa. Y la esencia de su crítica se dirigía
a esta dificultad de establecer una única causa antecedente para un fenómeno social. Como la aparición de un fenómeno social depende de varias causas, es difícil evaluar la importancia que cada una de estas pueda llegar a tener, y para eso la solución es el proceso de imputación causal, que consiste en probar con el apoyo de documentos que hay una relación causal entre un fenómeno o alguno de sus aspectos y los factores antecedentes. Bueno, es el investigador quien debe vincular algún fenómeno con la serie de causas, apelando a su criterio. Y después tenemos la posibilidad objetiva, que es el corolario del proceso anterior. Para poder estimar lo mejor posible la importancia que pueda llegar a tener una causa en un fenómeno, se puede imaginar una cadena de acontecimientos que no incluyan esta causa y preguntarse qué habría sucedido. Si el resultado hubiera sido el mismo, es probable que esta causa que no se consideró no fuera tan importante. Pero si el suceso final hubiese sido distinto, es probable que la causa haya tenido un efecto importante o decisivo. Bueno, uno de los ejemplos que se menciona en el texto tiene que ver con la Revolución de 1848 en Berlín, que se dice que se inició luego de 2 disparos. Y si no se consideraran esos 2 disparos, la pregunta podría ser si la revolución hubiera ocurrido de todas maneras. Y por el contexto de la situación de Europa en ese momento, donde habían varias capitales donde ya se estaban dando revoluciones, cualquier incidente podría haber provocado la revolución en Berlín, por lo que se puede decir que esos disparos no fueron una causa determinante y la revolución se habría dado igualmente sin ellos. Lo que la posibilidad objetiva nos permite es, dentro de los límites de nuestro conocimiento, establecer la imputación causal más adecuada. Y bueno, finalmente, según Weber, una ciencia no solo es válida por sus métodos, sino por los conceptos que elabora. Si estos son imprecisos o erróneos, se puede dar lugar a confusión o malentendidos, y los resultados no serían lo suficientemente exactos. Si a un concepto se le pueden conferir varios significados contrarios, pierde parte de su validez científica. Bien, acá, Wendy, lo que decís con respecto a los conceptos es central, porque el concepto delimita lo que yo entiendo por determinada situación, ¿no? Por determinada acción social, por determinado hecho social. Entonces, por eso es tan importante, inclusive ustedes ahora, que en las diapos pongan y puedan expresar conceptos precisos. Eso se lo digo a todos los grupos. Entonces, en la medida que expliquen, traten de explicar con esa rigurosidad que implica ese concepto, porque si no estamos hablando de otra cosa. Y el concepto en las investigaciones en ciencias sociales es fundamental. Sin la conceptualización no se puede investigar, ¿no? Es la rigurosidad que se necesita. Muy bien. Bueno, que tenemos poquito tiempo. Si se llega a cortar, es porque entra otro docente, que generalmente entramos 5 minutos antes. Así que cualquier cosa lo terminamos de ver la clase próxima, pero intentemos que entre dentro de este lapso. Sí. Bueno, el tipo ideal es un concepto fundamental para Weber, ¿no? ¿A quién le toca exponerlo? Yo, profe, Yamila, recién me pude conectar bien. No sé si me escuchás ahora. Perfecto, Yamila. Dale. Bueno, para empezar, la realidad conocida es una realidad abstracta que es reconstruida por medio de conceptos. En sí la realidad es infinita y a lo sumo se podrá aprender solo un aspecto o en fragmentos. Entonces, bueno, el tipo ideal es un tipo de construcción mental que permite aproximarse a la realidad. Como característica es como que es una pura imagen mental que se realiza estableciendo relaciones pensadas, relaciones y sucesos históricos específicos
que, bueno, vamos atrayendo a lo que sería la imagen mental. Claro. Y, A ver, Yamila, este es un concepto que generalmente resulta medio dificultoso de entender. El tipo ideal es una categoría que él crea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo ideal de lo que es el capitalismo. Bueno, capitalismos hay muchos. Entonces él va a decir, claro, bueno, a ver, voy a caracterizar este capitalismo en particular mediante una categoría creada de manera abstracta, por eso es sumamente precisa y sistemática, y lo comparo con la realidad. Sabemos que la realidad no está ahí en forma positivista, ¿no? Entonces, la realidad observada por ese grupo de investigación que está estudiando determinada cuestión en particular. Entonces, este tipo ideal es una categoría abstracta que construye él para investigar. A ver, sí, comparativamente, cómo eso que ve se aparta de esta construcción, digamos, ¿no? Claro, Sí. ahí daban un ejemplo, por ejemplo, sobre el capitalismo para entender un poco mejor. Que él decía que muchos los mezclaban con teoría de la inversión económica o doctrina social. Y primero, él dice que lo primero que tenemos que hacer es silenciar nuestras inclinaciones, o sea, todo lo que pensamos, bueno o malo, antes de hacer nuestro tipo ideal. Y separar lo que era el sistema económico, la doctrina social, la teoría de los juegos, distinguir, ¿no?, entre diferentes tipos, financiero, comercial, y la época también, el primitivo, el del siglo XIX y el del actual. Y era tanto uno, era como uniendo digamos, él decía el financiero y el de la edad fabril, teníamos que ir recogiendo datos de esos momentos y para hacer un tipo ideal, y así se podía hacer con muchos, escogiendo partes, no es que no se podía tan generalizar, era Muy bien. algo, bueno, no me quedé. Y después él decía que el tipo ideal era una entre varias, podría utilizarse otras para armar un concepto. Exacto. Y después el tipo de él se selecciona características relevantes de la realidad y las combina en una imagen mental. Y el tipo de selección es algo que se relaciona con valores, subjetivo al experto. Si el experto piensa, y el experto cuando va a hacer tipo un estudio siempre tiene que decir de qué postura tiene. Así para pensar, él decía, si va a hablar un socialista tiene que decir que es socialista y qué valores lo identifican y cómo va a ser su trabajo. Exactamente, por eso la importancia de la perspectiva desde la cual observa, desde la cual trabaja ese grupo de investigación, ¿no? Para ver desde Sí. qué lugar. Sí. Es subjetivo. Y ahí terminé, digamos. Bueno, yo voy a hablar sobre la investigación sociológica. Weber abarcó diversas ramas de la sociología, por lo que sus investigaciones fueron muy variadas. Entre ellas podemos distinguir lo que es la sociología política, en donde habla sobre la relación de violencia del Estado y la racionalización del Estado, que consiste en apropiarse del derecho a la violencia. Con respecto a esta sociología, también se habla de lo que es la dominación en relación al concepto de legitimación. Distingue lo que es la dominación legal, la dominación tradicional y la dominación carismática. Y dicen que en todo poder distinguimos en diferente proporción estos tres tipos de dominación. También, con respecto a la sociología política, analiza lo que son los partidos políticos y distingue lo que son los partidos de la élite de los partidos masas. Después también realiza desarrollo con respecto a lo que es la sociología de la burocracia y está consciente de los excesos que puede producir este sistema. Y lo que dice Weber es que este tipo de administración dominaría a los estados y las empresas privadas debido a que cumple con el requisito de racionalización moderna. Fíjense que alguien está con el micrófono abierto. Que no es Maribel. Sí.
Bueno, después también lo que hace es investigar la sociología del arte. Más que nada analiza el pasaje que va desde el arte románico, si no me equivoco, hasta el gótico. También investiga lo que es la sociología del derecho, identificando cada función de cada tipo de derecho, ya sea el privado, el público, el natural y el positivo. Después también lo que hace es investigar lo que es la sociología de la economía y de la religión. Y con respecto a esto, desarrolla un análisis del surgimiento del capitalismo. Y dice que en el surgimiento del capitalismo podemos distinguir protagonistas provenientes de diferentes sectas puritanas con tendencia al ascetismo, por lo que lleva a volver a invertir las utilidades obtenidas y a multiplicar estas utilidades. Y atribuye a esta una de las causas del surgimiento del capitalismo. Claro, ascetismo como vida austera, ¿no? Como que a diferencia de otros no gastaban eso que en realidad era ganancia. Claro, lo volvían a invertir. Después también lo que hace es dar una definición rigurosa de ciertos conceptos básicos de la sociología. Da una definición general de estos conceptos y tiene en cuenta las matices para determinados contextos. Y eso es todo. Bien, bueno. Sí, a ver, tenemos 5 minutitos. Ahora voy yo. Bueno, en la época de Weber, los conocimientos científicos tenían características de índole imperialista. Sus fundamentos estaban mal delimitados y pretendían abarcar partes del campo que no les competían a lo que estaban estudiando. Weber nunca llegó a esto. Weber delimitó muy bien su nueva disciplina, y hasta hoy en día no se le pudieron hacer grandes críticas. Weber decía que el concepto o el conocimiento se basaba en puntos de vista más o menos específicos, delimitados en una realidad, y que los valores, sobre todo en las ciencias sociales, también delimitaban la disciplina. Weber creó la hipótesis filosófica fundamental, que se trataba de los límites inevitables de toda ciencia. Estudió mucho este concepto, así como también el de neutralidad valorativa. Weber decía que en el mundo había una guerra de valores antagónicos que causaban conflicto y tensión, y en los casos extremos llevaban a guerra. Las causas de los conflictos eran los valores de cada individuo, la diversidad cultural, etc. Y en estos conflictos no había un polo que tenga razón, o sea, no había uno de los lados que tenga razón. Por ejemplo, el texto dice que si queremos saber si la cultura de Francia o la de Alemania es mejor, no podríamos porque son diferentes, básicamente, que como que no se pueden comparar. Bueno, también en esa época pasábamos de la religión, de tener un dios del cristianismo, a un tipo de religión politeísta, digamos, pero los dioses pasaban a ser la sociología, la liberación de la mujer, por eso sí. Bueno, y esto Weber lo resumía en frases como algo puede ser sagrado no solo a pesar de no ser bello, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es. Algo puede ser bello no solo por no ser bueno, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es. Y algo puede ser verdadero no solo por no ser ni bueno, ni sagrado, ni bello, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es. Bueno, Weber decía que puede que la ciencia no se armonice con
con el arte, con la moral, que es posible rechazar la ciencia en nombre de la religión, rechazar la religión en nombre de la ciencia o rechazar la ciencia en nombre de la moral, porque la verdad científica es solo válida para aquellos que buscan la verdad. Bueno, y después iba la última filmina, que iba nuestro compañero, pero no está, así que más o menos lo digo, que sobre el tema de neutralidad valorativa, decía que el valor no se aleja de las cosas, nutre cada acto humano y domina las luchas públicas. Decía que no se puede crear una jerarquía sobre conocimientos científicos, o sobre valores científicos, y que en sentido negativo... Fiorella, discúlpame que te interrumpa. Hagamos así, ya que no está Ramiro, que esto lo dé la clase que viene, y luego yo empiezo con los demás textos, que tal vez tuvo algún inconveniente y ya se nos va a cortar. Bueno, profe. Entonces, avísenle por favor que tiene que dar esta diapositiva. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, sí. Bueno, nos vemos entonces. Sí, de hecho esa diapositiva la hizo él, pero no sabemos qué pasó. Bueno, por eso, entonces que lo dé el viernes. Y listo, continuamos con los textos. El viernes seguramente vemos a Bottomore y a Giddens. Giddens va a quedar para que lo exponga directamente el grupo, porque es un texto que finaliza la unidad y lo que me interesa fundamentalmente de Giddens es que puedan hacer un PowerPoint comparativo entre las diferentes perspectivas. Si no están presentes acá o están pero no están, por favor infórmenselo por el grupito de WhatsApp, si es posible. Sí, profe, estamos, pues. No somos 200. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, chicos y chicas.